Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer. Y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para quitarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido del Padre. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. Esta autoproclamación de parte de nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor. Cuarto domingo del tiempo de Pascua, que estamos inaugurando la cuarta semana del tiempo de Pascua. Siempre, en cualquier momento, en cualquier año, es el domingo del buen pastor. Y lo estamos celebrando en esos términos. De hecho, mañana se extiende el Evangelio. Lo único que iremos a la primera parte del capítulo 10, versículos 1 al 10, donde Jesucristo se autoproclama también la puerta. Como el buen pastor es la puerta de ese redil. Así que eso será el tema de mañana, que es continuación del de hoy. Pero hermanos y hermanas, quiero que pensemos en la imagen del buen pastor, siempre asociada, si hay un buen pastor como Cristo, está él, pues, en una contraposición, ¿verdad? Porque está hablando del buen pastor. Quiere decir que hay un mal pastor. Hay pastores buenos, hay pastores que no son tan buenos. Y por eso Jesucristo hoy nos habla de la excelencia del buen pastor y de lo que es capaz y está dispuesto a hacer el buen pastor, a diferencia de aquel que es asalariado, que ni es pastor y tampoco es dueño. Y cuando tiene que hacer su trabajo, es simplemente un funcionario que a través del dinero que le pagan está ahí para servir, y una vez termina su trabajo se va y no le importa el estado de situación en el que queden sus ovejas. Y en todo momento primero salvo yo mi vida antes que salvar a un animal de estos, y salgo corriendo y salvo mi vida. Pues claramente, hermanos y hermanas, hay un contraste entre el buen pastor y aquel que es pastor malo. Eso está en la palabra de Dios hoy. Ahora, hermanos y hermanas, siempre que este texto del buen pastor viene a nuestra consideración y para reflexión también espiritual, quiero que no solamente nos fijemos, aunque la excelencia, ¿verdad? Y el ejemplo por excelencia y la prioridad, la preferencia la tiene nuestro Jesucristo como el buen pastor. Pero para el judío, para el Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, para el tiempo de Jesús, pastor envolvía no solamente a un líder religioso, ¿verdad? A veces pensamos que el pastor es el sacerdote, el pastor es el obispo, el sacerdote en su parroquia, con la jurisdicción y el territorio parroquial, es pastor de ese rebaño. El obispo en su sede, ¿verdad?, de la diócesis, es pastor de ese territorio que comprende tantas parroquias en una diócesis. Y en el caso del Papa también pastor, que es el obispo de Roma y que tiene a su cargo, pues, pastorear la iglesia universal y mundial. Pues a veces queremos reducir esto tiene que ver con Cristo, esto tiene que ver con sacerdotes, obispos y el Papa. Pero para el judío, el pastor era un líder, hermanos y hermanas. El pastor era un rey también. El pastor era un líder religioso, pero sobre todo era un líder. El judío no tenía una separación de iglesia y Estado, hermanos y hermanas, porque todos sabemos, ¿no?, que los reyes que dirigían el gobierno del pueblo eran ungidos por parte de Dios y eran elegidos por parte de Dios para dirigir los destinos del pueblo, pero en el nombre de Dios, ¿no? Había sus sacerdotes, sus sumos sacerdotes, ¿no? Pero el judío mezclaba
el gobierno con la religión, y eso siempre era base de su forma de ser como pueblo y como nación, ¿verdad? Entonces, como no había una diferencia, y a lo que yo quiero ir es que pastor también es, hermanos y hermanas, líder, el que va al frente, el que guía un rebaño del tamaño que sea. Pastor es el padre de la familia también, pastor es la madre de la familia, una pastora, ¿no? El patriarca de la casa, la matriarca de la casa, pastor el esposo en el matrimonio, pastora la esposa en el matrimonio, pastor en el sentido del hermano mayor que tiene que dar el ejemplo y estar pendiente de los hermanos menores, ¿no? O la hermana mayor como pastora, ¿no? Un médico y un profesional, hermanos y hermanas, un abogado, un maestro, se tiene que ver como líder, se tiene que ver como pastor. Y en ese sentido es que tenemos que ver ampliamente esto, ¿no? El líder que está al frente de nuestro grupo apostólico, de nuestra asociación en la iglesia parroquial, es un pastor. Así que en el sentido que vamos a hablar hoy y a meditar esta palabra de Dios es en el sentido, hermanos y hermanas, de que Jesús como buen pastor también es un ejemplo para que nosotros podamos atender a ejemplo de Jesucristo como pastor nuestros propios rebaños, que son parte del rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Y claro está, Jesucristo aquí hace una gran diferencia, hermanos y hermanas, entre el pastor que tiene vocación y entre el pastor que tiene profesión. Y eso son dos cosas distintas, ¿verdad? Porque el centro que le mueve es muy distinto al que mueve al que tiene vocación. El que tiene vocación va, hermanos y hermanas, inspirado y tiene la iniciativa en que está al servicio de la voluntad de Dios y que ha recibido unos dones que se ponen al servicio de los demás. Pero el que se vuelve una institución, el que se vuelve un funcionario, el que se instala dentro de un oficio como pastor, hermanos y hermanas, estará midiendo las cosas por cuánto dinero me pagan, por cuánto tiempo yo debo estar aquí. Se supone que son tantas horas de servicio, por lo tanto yo vendo mi tiempo y ustedes me pagan por ello. Una vez yo termino, no cuenten conmigo porque ya yo no voy a atender gente después de las 4 de la tarde, ya yo no voy a estar preocupado por aquellos que no llegaron a tiempo. En fin, hermanos y hermanas, se vuelve todo un asunto de una burocracia que es terrible. Por lo tanto, no podemos ver nuestro rol, ¿verdad? Nuestra vocación como pastores dentro de las diferentes facetas que tenemos que desarrollar en la vida como un funcionario, como alguien instalado. Y estos peligros pueden pasar. Y Cristo pues hace esa gran diferencia. Él está dispuesto a sacrificarse por las ovejas. Él está dispuesto a dar su vida por las ovejas hasta el punto de defenderlas. Claro está, en aquel tiempo todavía Cristo no había dado su vida y entregado su vida, pero sí lo tenía en mente y nosotros sabemos la historia ya, ellos no la sabían, pero lo que Cristo decía que iba a hacer por sus ovejas siempre lo hizo, hermanos y hermanas, y es un gran ejemplo para nosotros. Hay un tema bíblico, hermanos y hermanas, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, que yo te recomiendo. Eres padre de familia, eres madre, tienes un rol de pastor, de pastora en tu propia casa, de estar pendiente del cuidado, del pastoreo de aquellos que Dios te ha encomendado por la vocación de padre, de madre, por la vocación de esposo, de esposa, por la vocación de hermano, de hijo, por la vocación, hermanos y hermanas, que somos hermanos y hermanas unos con otros en la iglesia y en la comunidad cristiana. Deberías de leerlo hoy como lectura complementaria porque nos va a ayudar. Y yo quiero leerte parte de este texto y discutirlo brevemente, porque aquí, hermanos y hermanas, en el capítulo 34 del libro de Ezequiel, el profeta recibe órdenes de parte de Dios para poner en su sitio y poner en orden una situación que estaba en peligro. Aquí hay palabras para los pastores buenos, aquí hay palabras para los pastores que se desvían. Aquí hay palabras acerca de lo que Dios hará y cómo tomará el mando. Aquí hay palabra que habla de que entonces tendré que enviar un pastor que dé el ejemplo y sea verdadero para seguir en el pastoreo que le toca a ustedes. El pastor en el capítulo 34 de Ezequiel envuelve al religioso, como también envuelve al que está en el mundo, al que vive en la sociedad, igual que el gobernante, el que tiene un oficio, el que tiene una profesión, el que está al servicio de los demás. Aquí hay palabras también, hermanos y hermanas, para las ovejas,
porque hasta dentro del rebaño hay ovejas que están en los caminos correctos, hay ovejas que están en el camino que se desvían. Mira de qué trata este capítulo para que lo podamos entender, y nuestra finalidad es que te pueda ayudar, como nos ayuda a todos, hermanos y hermanas, a entender cómo Jesucristo nos sirve de ejemplo y lo que tenemos que hacer para corregir todo aquello que pueda estar yéndose en contra de nuestro verdadero rol a imitación de Cristo, de ser pastores en aquella vocación a la que hemos sido llamados. En primer lugar, escucha qué fuerte es esto. Hay de ustedes pastores de Israel. Pero aquí piensen todos nosotros. Hay de ustedes pastores en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en los grupos apostólicos, ¿no? Pastores que solo se preocupan de ustedes mismos. Hay un grave error, hermanos y hermanos, cuando el pastor se ocupa solo de sí mismo. Están ensimismados y entra el egoísmo. Por ahí empezamos. Un pastor no puede estar en términos de egoísmo y centrado en sí mismo. ¿Acaso, pregunta Ezequiel, el pastor no tiene que preocuparse del rebaño? Tiene que haber preocupación por el rebaño. El pastor no puede estar totalmente desorientado y estar atento a otras cosas. La prioridad es ocuparse de aquel rebaño que se le ha encomendado. Se alimentan de leche. Aquí hay una gran queja porque entonces están sacándole beneficio a las ovejas. No están cuidando, no están proporcionando lo que se merecen las ovejas, pero le están sacando algún tipo de ventaja, la están utilizando con algún tipo de provecho. Un pastor no puede sacarle provecho y ventaja a aquel rebaño que se le ha encomendado. Esposo, esposa, hijos, hermanos, familia, padre y madre. Cuidado, hermanos y hermanas, a todos nosotros, sacerdotes, feligreses, no, cuidado. Se alimentan de la leche, se visten con la lana de ella, sacrifican los animales gordos, pues desde luego para comérselos, pero no se preocupan de sus ovejas. O sea, hay un oportunismo, le sacamos provecho a lo que nos han encomendado y esto es bien peligroso, hermanos y hermanas. Historias conocemos nosotros del lucro personal, del enriquecimiento ilícito por parte de falsos pastores, hermanos y hermanas, que se lucran lamentablemente de los pocos bienes que tienen sus congregaciones y asambleas para vivir unas vidas estrambóticas, hermanos y hermanas, una vida como de príncipes y de reyes, una vida antagónica con el servicio que nos enseña el buen pastor a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Con eso hay que tener mucho cuidado porque es tentación grande. Hay una inclinación hacia esa vida cómoda, donde veo oportunismo, donde utilizo a las personas como si fueran instrumentos para alcanzar mis propios fines materiales. Vida, pues, de burguesía, hermanos y hermanas. Cuidado con eso. No han reanimado la oveja que está agotada. El pastor tiene una misión, hermanos y hermanas, de reanimar al que está en debilidad, al que tiene problemas de estar alegre, de que no encuentra consuelo, de estar triste, de estar abatido, de estar frustrado, de estar deprimido, hermanos y hermanas. O sea, esta oveja que está agotada, una mujer como madre, como esposa, puede estar agotada, un padre dedicado a su trabajo y con demasiadas tareas encima, puede estar agotado. ¿Quién le da la mano? ¿Quién le da el auxilio? ¿Quién viene en su rescate? El pastor, el que lleva la función de pastor más cerca, debe estar atento. No se han preocupado de la que estaba enferma. El pastor, en el nivel que sea, debe de estar pendiente de aquel que ha perdido la salud, de aquel que no tiene la energía, no solamente porque es niño, adolescente, sino por el que ha envejecido, por el que ya no puede valerse por sí mismo, por el que necesita una asistencia y un cuidado asistido de 24 horas al día, hermanos y hermanas. Función del pastor. Fíjate que esto no es solamente estar al frente de una parroquia como sacerdote, el párroco, el administrador parroquial, pues ese es el que tiene que hacer todo esto. Nos involucra a todos, hermanos y hermanas, porque esto es vida de comunidad cristiana. No han curado tampoco a la que estaba herida. La herida también, hermanos y hermanas, viene de diferentes formas. Hay miles de formas de ser heridos, no solamente porque nos cortamos, no solamente porque nos lastimamos con algún tipo de cuchillo, con algún tipo de marrón o de martillo, ¿verdad?
pero podemos ser lastimados y heridos por palabras, por insinuaciones, por rumores, por prejuicios, por una serie de cosas, hermanos y hermanas, que van y hieren, lastiman profundamente. A veces no son solamente capaces de lacerar y de lastimar o de herir, sino que a veces derrotan a las personas y causan hasta la propia muerte emocional, ¿verdad? La muerte espiritual de una persona. Ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada. Esto es importante, hermanos y hermanas. Y ni han buscado a la que estaba perdida, extraviada y perdida, hermanos y hermanas. A veces se nos olvida. Hay una ley para el que se queda en casa, hermanos y hermanas. Hay una ley para el que se va. El cristiano no puede creer en este dicho de que el que se va no hace falta. Y a veces se nos van personas de la iglesia, nos enojamos unos con otros, no nos miramos, no nos hablamos, no nos llamamos, no nos buscamos por años. Hay una división. Es como una oveja extraviada, es como una oveja perdida. Acuérdate que hay una ley cristiana, hermanos y hermanas, de amor al prójimo para el que se quedó en casa. Hay una ley cristiana de amor también para el que se fue. Y en eso te tienes que acordar del hijo pródigo. Hay una ley que protege al hijo pródigo menor que se fue envuelto en su revolú mental. Pero hay una ley de Dios que lo cobija a pesar de que se extravió y se perdió. Hay una ley para el hijo mayor que se quedó en la casa del padre. También está cobijado por la ley de Dios. ¿Por qué? Porque hay equidad, hermanos y hermanas, y Dios es justo y hace salir el sol para buenos y para malos, y hace caer la lluvia para justos e injustos. Entonces, la oveja extraviada en la familia, ¿quién es? La oveja perdida en el matrimonio, ¿quién es? ¿Qué hacemos con ella? Si soy pastora, si soy pastor en ese hogar, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es mi deber? Ciertamente que hay unas funciones muy importantes de parte de nosotros. Recuerda que el buen pastor es aquel, como nos recuerda el Salmo, hermanos y hermanas, 23. ¿Qué hace el buen pastor? Pues es el que lleva a las verdes praderas, ¿no? Al césped que está listo para ser comido, verde, no seco ni amarillo. Es bueno el buen pastor. El buen pastor es aquel que, estando yo en sed y mi alma en sequía, me lleva pues al oasis, allí a la orilla, cerca del manantial, del río. Sacio mi sed, porque Él es bueno. No, ese es el buen pastor, hermanos y hermanas. El buen pastor está siempre dispuesto a estar con nosotros como un guía, como un líder que orienta siempre al frente. Entonces, es bueno verlo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. Ese es el buen pastor. Esa es la buena pastora. Somos nosotros también en ese estilo. ¿Qué pasa con la extraviada? ¿Qué pasa con la que está perdida? Y a las que eran fuertes las han conducido en base de temor. Adviértese quién, al pastor. Y te queda gente, y hay gente todavía, pero están por temor, están porque les ha infundido el miedo, una obligación tan seria y tan fuerte que los tienes amenazados. Un buen pastor no amenaza, hermanos y hermanas, ni obliga, sino que a través de su ejemplo es capaz de ayudar a que otros puedan hacer lo que tienen que hacer, a que otros puedan guardar lo que tienen que guardar. Y eso es importante que nosotros lo veamos, hermanos y hermanas, ¿no? Eso está dentro de esos tres elementos que podemos utilizar con el buen pastor, ¿no? Sombra, cuando hace mucho sol. Agua, en ese ambiente cálido, ¿verdad? Donde hay tanta sed, que lo podamos ver desde ese punto de vista, ¿no? Es un bien, es consuelo, es ternura, hermanos y hermanas, no es temor, no es miedo, hermanos y hermanas, es desde ese punto de vista, que coman de lo que hay, no está envenenado, no es tóxico. Desde eso estamos hablando, hermanos y hermanas. Una oveja perdida, una oveja que está bien extraviada. ¿Por qué se va? ¿Verdad? ¿Por qué se va? ¿Qué le motivó a irse? ¿Su propio capricho o el temor, la obligación, la fuerza, lo rígido, la estrechez, la limitación que había que no soportaba y no me dejaba vivir? Acuérdate que el buen pastor también va en busca de las ovejas perdidas, deja 99 seguras y en busca de aquella única que tiene un gran valor, hermanos y hermanas, porque esa, cuando se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Sin pastores
mis ovejas se han dispersado. Claro está, cuando se pierde la función de lo que hay que hacer como pastor, las ovejas se dispersan, siendo así presa fácil de las fieras salvajes. Cuando el pastor no lleva a cabo su función, hermanos y hermanas, el líder no está. El líder inspira, hermanos y hermanas, a los demás lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir, cómo tienen que vivir, las cosas que hay que llevar a cabo. Esa es la influencia que tiene el líder, que crea una autoridad sobre los demás, una autoridad, ¿verdad?, en el sentido de servicio, hermanos y hermanas. Cuando esa autoridad pierde credibilidad, entonces ya no hay autoridad. Cuando esa autoridad pierde aprobación y es desaprobado por otro que dice lo que está sucediendo, entonces las ovejas se dispersan. Ahí puede haber separación, el hijo que se va, la hija que se fue, la esposa que se separó, el esposo que se separó, el hermano que se alejó y nunca supimos de él. En ese sentido, hermanos y hermanas, son presas y tenemos que verlo de eso. El que no está en el rebaño está expuesto a la zona de peligro, a la zona de riesgo. Mi rebaño se dispersó por las montañas y las colinas, el resto está disperso por todo el país y nadie se preocupa o sale en su búsqueda. Un peligro de los pastores es, hermanos y hermanas, decir que así es la vida, así están viviendo los jóvenes. Eso es lo que está pasando, porque de cada 6 matrimonios, 4 se divorcian, porque los jóvenes ya a los 18 años se quieren ir de la casa, se quieren independizar, se quieren emancipar y entonces pues hay que dejarlos ir y quieren vivir solos y que nadie se meta en sus vidas. Pues por lo tanto, pues así son ellos, hermanos y hermanas, cuidado. Cuidado con este tipo de mentalidad y ajustarnos a ese tipo de moda, ¿verdad? Si así lo podemos decir. El pastor no se deja llevar por eso. Y de todas formas, en caso de que ocurra cerca de él, estaría siempre pendiente de corregirlo, de sacar una mentalidad que es totalmente negativa, tóxica, nociva, veneno para aquel que está buscando lo que Dios quiere. Por eso advierte Ezequiel, que es el que habla en el nombre de Dios. Oye padre, oye madre, esposo y esposa, sacerdote, obispo, escucha esto, que si mis ovejas quedaron expuestas a los ladrones y se convirtieron en presa de las fieras salvajes, la culpa es de los pastores. Hay responsabilidad, consecuencias que hay que enfrentar. Si el hijo está encargado de ti, la hija está a tu cargo, tu esposa, ¿no? Tu esposo, tu mamá, tus hermanos, ¿no? Recuerda el caso de Caín, cuando Dios lo confrontó. ¿Y dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Oh, ¿qué sé yo? ¿Acaso soy yo su guardián? ¿Dónde quedó el amor al prójimo? ¿Todavía habrá padres que digan, ¿acaso soy yo el guardián de mi hijo, de mi hija? ¿Una madre que diga, yo soy el guardián de mi hijo, de mi hija? ¿Una esposa que diga, yo soy el guardián de mi esposo? ¿Ah? ¿Un hermano que diga, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues hermanos y hermanas, sí. Tienes que velar por ellos, tienes que estar pendiente de ellos, especialmente si eres un hijo mayor. Hermanos y hermanas, ¿quién? Sino aquellos que estamos cerca. Esto siempre es importante, que no haya esa queja por parte de Dios. La culpa es de los pastores. El pastor tiene la responsabilidad, hermanos y hermanas, de velar por los demás. Mis pastores no se preocuparon de mis ovejas. Se preocuparon de sí mismos, pero no del rebaño. Entonces uno de los problemas que puede haber, como el que está ensimismado, el que está encerrado en sí mismo, aquel que tiene sus propios intereses, sus propias metas, el oportunista, el que busca a los demás como un instrumento, el que utiliza a las personas para sus propios fines, cueste lo que cueste, aunque sea parándomele encima, aunque sea pues rumorando acerca de ellos para que tropiecen, hermanos y hermanas, ¿no? Se ocuparon de sí mismos. Es el egoísmo, es el ser servidos, ¿verdad? Es el ánimo de estar al frente, de tener una posición, de instalarse como un funcionario, como un ejecutivo, como alguien con autoridad, que tiene súbditos, ¿no? Y tú no puedes ver a tu esposa como una súbdita, como una esclava. Tú no puedes ver a tus hijos como un súbdito o como unos esclavos. Tú no puedes ver a tus hermanos menores como que te tienen que rendir pleitesía y honor a ti y servicio y seguir tus órdenes radicales, hermanos y hermanas, y prepotente en tu forma de ser. Culpa de los pastores. Claro que sí, necesitamos que
renovarnos, transformarnos en esta Pascua, vivir con ese espíritu, hermanos y hermanas, que es el de el resucitado. Yahvé habló, dice, hermanos y hermanas, me dirigió directamente a los pastores para quitarles el rebaño. Y es peligroso esto, ¿verdad? Le quitan el rebaño. Claro, hermanos y hermanas, y eso no lo hemos visto aquí por primera vez, porque al que se le dio talento y no lo multiplicó, se le va a quitar el talento, hermanos y hermanas, porque el talento se te dio para que lo multiplicara, no para destruirlo, no para esconderlo, no para ser egoísta, no para encerrarte en ti mismo. Tiene que fructificar. Cuando Dios ve que no está fructificando, hermanos y hermanas, se les quita lo que tenían. Increíble, hermanos y hermanas. Tal vez es una bendición lo que voy a decirle, tal vez no sé cómo interpretarla o lo interpretarán ustedes. Pero hay hijos que ven a otras personas fuera de la familia como su papá o su mamá, en el aprecio, en la forma en que estas personas lo tratan. Hablan de una segunda mamá. Este es como una segunda mamá. Este es como mi segundo padre. Oh, este es como mi hermano, como un hermano de sangre. Eso es familia extendida y eso se da unos parámetros tal vez que en el matrimonio, en la familia, las cosas están funcionando bien. Pero a veces también es resultado de que hay algunos que no encuentran lo que tienen que encontrar en sus hogares. Y hay familias, y hay hombres, y hay mujeres, y hay amigos que llenan unos vacíos, completan a la persona, al hijo, ¿verdad? El hermano, cuando hace falta el amor, el abrazo y el consuelo. Todo eso lo envuelve este misterio, hermanos y hermanas, del que estamos hablando en términos de ser pastores y pastoras, en la vocación a la que hemos sido llamados y que tenemos nosotros que tener en mente. Por lo tanto, quitará el rebaño es algo que Dios dice que tiene que hacer. Porque esto dice Yahvé, aquí estoy, soy yo, vengo en busca de las ovejas, yo me ocuparé de ellas como el pastor que se ocupa de su rebaño. El día en que se encuentren en medio de sus ovejas en libertad, yo también me ocuparé de mis ovejas y las sacaré de todos los lugares por donde se dispersaron. Ese día de negras nubes y tinieblas, hermanos y hermanas. Sí, porque cuando uno no encuentra lo que debe encontrar en el matrimonio, todo se nubla y se convierte en un valle de lágrimas, en la familia, en la hermandad que tenemos que tener. Y eso para nosotros tiene que ser, pues, hermanos y hermanas, reflexión y meditación. ¿Cómo es posible que yo no encuentre lo que yo tengo que encontrar en mi matrimonio? O con una esposa, con un esposo, o en mi familia, con un padre, con una madre, o con mis hermanos, unos con otros, hijos. Se supone que encontremos lo que Dios quiere. Se supone que el terreno sea fértil para eso, para yo sentirme a gusto, para yo sentirme parte de este rebaño, para yo sentirme parte del redil, para yo sentirme parte de un líder que está al frente, de un pastor, de un papá, de una mamá, que realmente nos guía, nos protege y hace lo que tiene que hacer. Entonces, finalmente, hermanos y hermanas, por eso esto dice Yahvé, juzgaré tanto a las ovejas gordas como a las ovejas flacas, porque también en el rebaño pasan cosas, no solamente es el pastor. También en el rebaño pasan cosas. Puede ser que el esposo sea el que está bien, puede ser la esposa la que está un poquito dividida y revuelta. Puede ser que las hermanas estén bien, puede ser los hermanos los que están un poquito revueltos, hermanos y hermanas. Y fíjate cómo dice la palabra aquí, ¿no, hermanos y hermanas? Por eso dice Yahvé, juzgaré tanto a las ovejas gordas como a las flacas, y entiéndanse que las flacas son las que han estado bajo el dolor y el sufrimiento, y las gordas son las que han sacado beneficio de todo esto, que siempre las hay. Ustedes le han pegado a costillas y lomos, han corneado a todas las más débiles hasta echarlas afuera. Por eso salvaré a mis ovejas, las pondré a resguardo de los ladrones y juzgaré entre unas ovejas y otras. O sea que, hermanos y hermanas, aquí hay de todo para el pastor, para la oveja que está en buen camino, para la oveja que está en mal camino. También se dan unos escenarios, hermanos y hermanas, de hostilidad. Unos escenarios que no son los mejores. Se habla hoy de familias disfuncionales, de violencia doméstica, física, verbal, ¿no?
de atropellos, de señalamientos, hermanos y hermanas, de la falta de empatía al entender a una persona con limitaciones, con problemas de salud mental, trastornos mentales, inseguridades emocionales, hermanos y hermanas, baja estima, frecuente estado de depresión y de baja estima. ¿Cómo son tratados? ¿Cómo son ayudados? ¿Con qué tipo de detalle, de ternura realmente nos acercamos a ellos, los tomamos en consideración y tratamos de auxiliarlo? Pero a veces se ve el trato, hermanos y hermanas, a veces se ve la violencia, lo disfuncional. Y entonces Dios tiene palabras para todos, tanto para las ovejas como para el pastor. Aquí, hermanos y hermanas, siendo hoy domingo, termino la primera lectura de hoy de Hechos de los Apóstoles. Es una lectura que es importante y la quiero combinar finalmente con lo que hemos dicho. Es el capítulo 4, versículo 8 al 12. Y es Pedro, hermanos y hermanas, hablando, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra. Pero es el final. Y escucha cómo dice: ningún otro puede salvar. Ningún otro puede salvar. Y bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Y esto lo digo, hermanos y hermanas, en términos de que si somos pastores de una u otra forma, hermanos y hermanas, en nuestra vida, hermanos y hermanas, delante de Dios, en nuestra vocación cristiana que estamos desarrollando, si somos pastores, el ejemplo por excelencia es Jesucristo nuestro Señor, hermanos y hermanas. El ejemplo por excelencia es Cristo. El nombre que nos salva, el nombre que nos libera, el nombre que tiene influencia sobre nosotros es el de Jesús. Y para ser un buen pastor, en cualquier rol que desempeñes en la vida, tu ejemplo es el de Cristo. Cómo Él funcionó, cómo Él trabajó, cómo Él se movió, cómo Él entendió, cómo Él tuvo su consuelo, su pastoreo, su encargo con ese rebaño, hermanos y hermanas. Bueno, para nosotros tenerlo en mente. Mañana vamos a continuar otra parte muy interesante y vamos a hablar más de las ovejas, que también nos preocupan en esto. Mañana lunes, cuando Jesucristo se proclama también la puerta de ese redil. Y oramos junto al salmista. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Recuerda esto siempre, hermano y hermana: todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido, hermano. Vas a ser bendecida, hermana. Nos vemos mañana con el favor de Dios.